Mis padres me echaron de la cena familiar. Vete, no queremos verte, dijeron mamá y papá. Entonces me fui. Pero un mes después, cuando mi hermana vació su cuenta conjunta, debería haberlo sabido mejor antes de presentarme después de todo lo que había sucedido con Stacy. Sabía que iba a ser feo, pero la abuela me llamó la noche anterior y me convenció. Douglas, ella sigue siendo tu madre sin importar lo que pase. Te arrepentirás si no vas. Debería haber escuchado mis instintos. Todo empezó un mes antes, cuando Stacy vino a verme, prácticamente sollozando, y me dijo que estaba en serios problemas. Había acumulado $10,000 en deudas de juego y ahora, dijo, algunas personas muy aterradoras la perseguían. Ella contó la habitual historia dramática sobre cómo la estaban amenazando, cómo me devolvería el dinero, cómo no tenía a nadie más a quien recurrir. Lo había oído todo antes. Esta no era la primera vez que Stacy hacía un desastre y esperaba que la familia lo limpiara. Cada vez, mamá y papá acudieron al rescate, cubriendo sus deudas y poniéndole excusas. Ella simplemente tiene mala suerte, mamá diría. Ella no es como tú, Douglas. Ella lucha con el dinero. Pero yo no iba a hacer su red de seguridad. Esta vez no. Cuando le dije que no, toda su conducta cambió en un instante. Las lágrimas se secaron y, de repente, me convertí en la peor persona del mundo. Eres mi hermano. ¿Cómo puedes quedarte ahí y dejar que vengan tras de mí? Ella lloró. Le dije la verdad. Porque esto es tu culpa, Stacy. Siempre haces esto y no voy a arreglarlo por ti. Eso era todo lo que necesitaba oír. Corrió directamente hacia mamá y papá y tergiversó la historia como siempre lo hacía. La noche siguiente, sonó mi teléfono. Ni siquiera obtuve un hola antes de que papá comenzara a gritar. ¿Cómo pudiste darle la espalda a tu hermana? Ella es de la familia. Mamá intervino. Tienes el dinero, Douglas. Simplemente estás siendo cruel. Les dije lo mismo que le había dicho a Stacy. Ella se hizo esto a sí misma. Si quieres sacarla de apuros, adelante, pero yo no. Ese fue el comienzo del trato silencioso. Estaba completamente congelado. Cuando envié mensajes de texto, recibí respuestas breves y frías. Cuando llamé, no contestaron. Entonces llegó el cumpleaños de mamá. No tenía planes de ir, pero la abuela me convenció. Una pequeña parte de mí pensó que tal vez se habían calmado. Quizás un mes sería tiempo suficiente para seguir adelante. Estaba completamente equivocado. Cuando entré a la casa, apenas di 2 pasos antes de que papá se volviera hacia mí, con la cara ya roja. Mamá estaba de pie con los brazos cruzados y Stacy estaba sentada a la mesa del comedor, sonriendo como si supiera exactamente lo que iba a pasar. La voz de papá era aguda. ¿Por qué estás aquí? Dudé. Es el cumpleaños de mamá. La reacción de mamá fue helada. O ayudas a tu hermana o no te queremos aquí. Ah, sí. Sin dudas, sin culpa. Los miré, esperando que alguien se diera cuenta de lo locos que parecían. Pero se limitaron a mirarme, esperando que me rindiera. Luego, miré a Stacy. No parecía avergonzada ni agradecida, solo engreída, como si hubiera ganado. Me alejé. No discutí, no rogué. Ni siquiera me molesté en despedirme. Simplemente me di la vuelta y salí, escuchando el portazo detrás de mí. Y ese fue el final, por un tiempo. Después de que me echaron, decidí que había terminado con ellos. Sin llamadas, sin mensajes de texto. Si querían elegir a Stacy antes que a mí, que lo hicieran. Me concentré en el trabajo, fui más al gimnasio y, sinceramente, me sentí más ligera sin todo su drama. Luego, aproximadamente un mes después, recibí una llamada de papá. Casi lo ignoré, pero la curiosidad se apoderó de mí. En el momento en que respondí, sonó como una persona completamente diferente. Entró en pánico. Douglas, tenemos que hablar. Es urgente. No estaba interesado. Oh, ¿ahora quieres hablar? ¿Qué pasó? Stacy perdió otros 10 de los grandes. Silencio. Luego, en voz tan baja que apenas la reconocí, dijo, ella se llevó todo. Eso me llamó la atención. ¿Qué quieres decir con todo? Nuestros ahorros, toda la cuenta. Tu madre y yo nos despertamos esta mañana y no había nada. Ella nos limpió. No pude evitarlo. Me reí. Después de todos estos años de defenderla, encubrirla, esto es lo que obtuvieron. A papá no le pareció gracioso. Esto no es una broma, Douglas. Estamos hablando de $60,000. 60 de los grandes. Se acabó. Silve, vaya, eso es difícil. Supongo que volvió a tener mala suerte en el casino, ¿eh?
Ella no nos devuelve las llamadas. Ni siquiera sabemos dónde está. Me sorprendió. Stasi fue imprudente, pero nunca desapareció. Le gustaba demasiado el drama como para simplemente desaparecer. Papá respiró hondo. Dudas. Por favor, necesitamos tu ayuda. Dejé que eso se asimilara por un segundo. ¿Me necesitaban ahora? Después de decirme que me fuera, después de tratarme como si no fuera nada comparado con Stasi, ¿por qué lo haría? La voz de mamá interrumpió de repente, temblorosa y exasperada. Porque eres nuestro hijo. Cometimos un error, pero te necesitamos ahora. Debería haber colgado. Quería colgar. Pero una pequeña parte de mí quería ver hasta dónde había llegado Stasi, así que acepté conocerla. Cuando me presenté en su casa, se veían terribles. Los ojos de mamá estaban rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche, y papá parecía mayor, como si el estrés lo hubiera envejecido físicamente. Me senté frente a ellos. Está bien, empieza desde el principio. Mamá resopló. Anoche nos fuimos a dormir como de costumbre. Esta mañana, tu padre fue a revisar nuestra cuenta conjunta y estaba vacía. Se había acabado hasta el último dólar. Llamamos al banco, pero el dinero ya había sido transferido. ¿Todo? Fruncí el ceño. ¿Transferido dónde? Papá apretó los puños. A una nueva cuenta a nombre de Stasi. Eso fue audaz, incluso para ella. Así que ni siquiera intentó ocultarlo. Mamá susurró, luego deslizó su teléfono hacia mí. Fue breve, solo un mensaje de Stasi. Ustedes siempre me han ayudado. Consideren este mi último rescate. No se molesten en buscarme. Lo miré durante mucho tiempo. Ni siquiera estaba enojado. Me quedé impresionado. Stasi lo había quemado por completo. Miré a mamá y papá, que estaban esperando que dijera algo, y sonreí. Bueno, supongo que finalmente descubriste quién es realmente tu hijo favorito. Mamá se derrumbó por completo, sollozando entre sus manos. Papá simplemente se quedó sentado, mirando al vacío, como si su cerebro no pudiera procesar lo que había sucedido. No tenía prisa por consolarlos. Habían tenido años para ver venir esto. Eligieron ignorar todas las señales de advertencia. Ahora, la realidad los había bofeteado. Entonces, ¿qué quieres que haga? Finalmente pregunté. Papá se enderezó. Trabajas en finanzas. Conoces el fraude bancario. No puedes ayudarnos a recuperar el dinero. Suspiré. No es tan simple. Le diste acceso a la cuenta, ¿no? Mamá vaciló y luego asintió. Se suponía que debía usarlo para emergencias. Casi me reí. Sí, bueno, supongo que tuvo una emergencia en la mesa de Blackjack. Papá golpeó la mesa con el puño. Maldita sea, estos son nuestros ahorros. Me recosté. Y se lo diste a un adicto al juego. ¿Qué quieres que te diga? Por primera vez, mamá me miró enojada, como si yo fuera el problema. Somos tus padres. Te criamos, te cuidamos y cuando le pedimos ayuda. ¿Así es como nos tratas? La miré fijamente, sin apenas creer lo que estaba escuchando. Cuidaste de nosotros dos. Pero cuando Stasi necesitó ayuda, esperabas que yo interviniera. Cuando necesité apoyo, me echaste. Y ahora que ella te arruinó, de repente se supone que debo dejar todo. Papá empezó a caminar. No estamos pidiendo dinero, Douglas. Solo tenemos que arreglar esto. Debe haber algo que podamos hacer. Lo hubo, pero no les gustaría. Respiré profundamente. Hay una manera de recuperar el dinero, pero es complicada. Mamá y papá se inclinaron. ¿Qué pasa? Saqué mi teléfono. Si Stasi sacó todo ese dinero, probablemente esté apostando ahora mismo. No es lo suficientemente inteligente como para ocultarlo. Cree que lo duplicará antes de que alguien pueda detenerla. Mamá parecía enferma. ¿Crees que está en el casino? No cualquier casino, dije. El que la prohibió. Porque esta es la cuestión. Stasi ya había desperdiciado sus posibilidades en todos los casinos respetables de la ciudad. Pero tenía conexiones, y yo tenía una fuerte sospecha de que había ido a algún lugar legal. Los ojos de papá se abrieron como platos. ¿Te refieres a? Sí, asentí. Lugares de juego clandestinos. No les importa la prohibición. Lugares a los que no les importa si ella lo pierde todo y se deja endeudado con las personas equivocadas. Ahora realmente entraron en pánico. Mamá me agarró del brazo. Tenemos que encontrarla. Negué con la cabeza. No voy a ir a un casino secreto solo para sacarla a rastras.
Papá apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué hacemos? Busqué un contacto en mi teléfono, un tipo llamado Ryan, alguien con quien solía trabajar antes de que dejara las finanzas por aventuras arriesgadas. Miré a mamá y papá. No somos. Voy a buscar a Stacy. Dejaremos que la encuentren y luego. Presione llamar. Ryan respondió después de 2 tonos. Douglas, no he sabido nada de ti desde hace tiempo. Sí, necesito un favor, dije. Todavía tienes conexiones en la escena del juego clandestino. Ryan se rió entre dientes. ¿Finalmente te estás metiendo en problemas? Yo no, dije. Mi hermana robó $60,000 y probablemente los esté perdiendo mientras hablamos. Eso llamó su atención. ¿60? Maldita sea. Sí, puede que sepa dónde está, pero si está jugando en uno de estos lugares, no será fácil sacarla. Miré a mamá y papá, quienes me miraban con desesperación. No necesito que salga. Necesito que me devuelvan el dinero. Ryan guardó silencio durante un segundo y luego suspiró. Está bien, preguntaré por ahí. Si ella está en uno de los lugares habituales, te lo haré saber. Colgué y miré a mis padres. Ahora esperamos. Papá frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Solo espera? ¿Tienes una idea mejor? Yo pregunté. Mateo respondió 1 hora más tarde. Ryan me envió un mensaje de texto con una dirección. Estaba en una parte de la ciudad donde la gente normal no salía después del anochecer. Lo encontré, dije, jugando con apuestas altas y perdiendo mucho. Le mostré el mensaje a papá. Su rostro se puso pálido. Ella va a apostarlo todo, ¿no? Ella ya lo es. Mamá me agarró del brazo. Tenemos que irnos ahora. Negué con la cabeza. Si irrumpimos y empezamos a gritar, simplemente nos echarán. A esos lugares no les gusta la atención. Papá apretó los puños. ¿Y qué? Simplemente les dejamos quemar todo. No, dije, haremos algo más inteligente. Ryan me había dado otro dato. En la casa siempre había un cobrador, un tipo que se ocupaba de las deudas. Y en estos lugares ilegales, la deuda no era simplemente páganos cuando puedas. Si Stacy perdía más de lo que había tenido, serían dueños de ella, y definitivamente estaba perdiendo más de lo que había tenido. Entonces hice una llamada. Esta vez no a Ryan, sino a The Collector. Respondió una voz profunda. ¿Quién es? Hay una chica jugando allí esta noche. Stacy, rubia, de unos 30 años, ruidosa. Soy su hermano. Una pausa, luego una risa oscura. Sí, la conocemos. Es muy generosa con su dinero. Estás llamando para cubrir sus pérdidas. No exactamente, dije, pero tengo una propuesta de negocios para usted. Otra pausa. Estoy escuchando. Sonreí. ¿Qué pasaría si te dijera que puedo asegurarme de que Stacy pague cada centavo que debe, pero no de una manera que te ponga en riesgo? Podía sentir el interés al otro lado de la línea. ¿Seguir? Miré a mamá y papá, quienes me observaban ansiosamente. Ella robó el dinero, continué, y mis padres quieren recuperarlo. Pero supongo que ya le quedan sus últimos $1,000, ¿verdad? El coleccionista suspiró. Más o menos. Esa chica no tiene autocontrol. Exactamente, dije. Así que esto es lo que hacemos. La dejas seguir jugando. La dejas cavar agujeros tan profundos que no pueda salir. Y cuando finalmente se da cuenta de que está jodida, dejas que sus padres la saquen de apuros. Ahora tenía toda la atención de papá. El coleccionista volvió a reírse. ¿Y por qué haríamos eso? Porque mis padres están desesperados. Harán cualquier cosa para recuperar su dinero. Y cuando se den cuenta de que no tienen otra opción, pagarán su deuda hasta el último centavo. Podía oír las ruedas girando en su cabeza. ¿Y qué obtienes de esto? Sonreí. Puedo verlo sufrir. Silencio. Luego, finalmente, tienes un trato. Colgué y me volví hacia mamá y papá. Empaquen sus billeteras, dije, porque en unas horas, Stacy acudirá a ti en busca de ayuda. Y por una vez, dirás que no. Nos sentamos en silencio, esperando. Mamá seguía inquieta, mirando a papá como si mágicamente se le hubiera ocurrido una solución mejor. Papá se quedó mirando al suelo, con la mandíbula apretada. Estaba disfrutando esto demasiado. 3 horas más tarde, poco después de medianoche, sonó el teléfono de mamá. Stacy.
Mamá jadeó y casi respondió de inmediato, pero la agarré de la muñeca y la puse en el altavoz. Ella dudó, luego lo hizo, y en el momento en que contestó, la voz de Stacy llegó, frenética. Mamá, mamá, tienes que ayudarme. La mano de mamá temblaba, pero levanté un dedo y le dije en silencio que no se rompiera. Papá habló en su lugar. ¿Qué pasa, Stacy? Me equivoqué, ¿vale? Lo perdí todo y ahora estos tipos no me dejan irme. Dicen que les debo $20,000 además de lo que ya gasté. No tengo ese dinero. Podía escuchar voces de fondo, profundas y serias. El coleccionista estaba haciendo su trabajo. Por favor, ella sollozó. Debes enviarme el dinero ahora. Mamá parecía estar a punto de quebrarse. Papá no se quedó atrás. Me incliné. Pregúntale dónde se fueron los $60,000. Le dije a papá. Tragó saliva y luego preguntó, ¿qué pasa con el dinero que nos robaste? Stacy resopló. Se ha ido. Intenté recuperarlo. Pensé que se pudiera. Interrumpí. Déjame aclarar esto. Robaste los ahorros de toda la vida de nuestros padres, los desperdiciaste todos en una sola noche y ahora esperas que cubran más deudas. Stacy se quedó helada. Luego, como siempre, cambió de táctica. ¿Dudas? No lo entiendes. Estos tipos no son solo cobradores de deudas. Dijeron que si no pago, Se atragantó con las palabras, tratando de que sonaran lo más dramático posible. No me inmuté. ¿Qué? ¿Romperte las piernas? ¿Tomar un riñón? Suena como tu problema. Mamá jadeó. Douglas, la ignoré. Tú hiciste este desastre, Stacy. Ocúpate de ello ahora. Estaba en pleno modo de pánico. No puedes hacerme esto. Mamá, papá, por favor, te lo devolveré, lo juro. Papá respiraba con dificultad, claramente a punto de derrumbarse. No había terminado. Haz que uno de los chicos se ponga al teléfono. Stacy farfulló. ¿Qué? Dijiste que están ahí, ¿verdad? Pon uno en el teléfono. Tras unos segundos de discusión ahogada, luego surgió una nueva voz, profunda y tranquila. El coleccionista. Eso es algo a sangre fría. Hermano. Respeto, dijo. ¿Qué tan mala es ella? Yo pregunté. Hasta su último chip, dijo. Le dimos una oportunidad, incluso le avisamos. Pero ella no sabe cuándo correr. Asentí. Ya me lo imaginaba. Mamá estalló. Por favor, solo queremos asegurarnos de que esté bien. El coleccionista se rió entre dientes. Ella está bien por ahora. Papá finalmente se quebró. Pagaremos. Solo dinos cómo. Estrelarse. Golpeé la mesa con la mano, haciéndolos a ambos saltar. No, no lo harás. Papá se volvió contra mí. Cuotas, ella es nuestra hija. Ella es una ladrona, espeté. Ella te robó y ahora la vas a recompensar por ello. Mamá volvió a llorar. No podemos simplemente dejarla allí. Sí, podemos, dije. Y lo haremos. Silencio. Entonces, el coleccionista volvió a reírse. Maldita sea, no me esperaba eso. Stacy gritó por teléfono. No puedes hacerme esto. Me quedé tranquilo. Solo déjala gritar. Déjala entrar en pánico. Que comprenda que, por primera vez en su vida, no pudo ser salvada. Después de una larga pausa, el coleccionista volvió a hablar, divertido. Bueno, parece que ella se quedará. Entonces la llamada terminó. Mamá estalló en sollozos. Papá se quedó sentado ahí, pálido y tembloroso. Me recosté. Ella ya descubrirá algo, dije. Ella siempre lo hace. Y lo dije en serio. ¿Por qué lo de Stacy? Ella fue una sobreviviente. La verdadera diversión iba a hacer lo que tuviera que hacer para sobrevivir esta vez. A la mañana siguiente, parecía que mamá y papá no habían dormido nada. Los ojos de mamá estaban hinchados. Papá todavía estaba agarrando su café como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Ninguno de los dos me habló. No me importaba. Ya había dejado claro mi punto. Stacy finalmente había tocado fondo. O eso pensé. Al mediodía sonó el teléfono de papá. Respondió sin pensar, y en el momento en que vi que el color desaparecía de su rostro, supe que algo andaba mal. Mamá lo agarró del brazo. ¿Qué? ¿Qué es? La voz de papá era apenas un susurro. Ella está aquí. Parpadeé. ¿Qué? Sonó el timbre. Papá me miró atónito. Stacy está en la puerta principal. Eso no tenía sentido.
Se suponía que debía estar muy involucrada con los coleccionistas. ¿Cómo salió tan rápido? Mamá corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Y allí estaba ella. Stacy estaba parada en el porche, perfectamente bien, sin moretones ni huesos rotos. Tenía el pelo desordenado y el maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. Pero aparte de eso, parecía normal, como si nada hubiera pasado. Mamá. Se arrojó hacia adelante, sollozando en el hombro de mamá. Me dejaron ir. Estaba tan asustado. Pensé que iba a morir. Mamá la abrazó y lloró con la misma fuerza. Oh, cariño, estábamos muy preocupados. Me crucé de brazos. ¿Cómo saliste? Ella me miró con los ojos llenos de falsa inocencia. Simplemente me dejaron ir. No sé por qué. Entrecerré los ojos. Stacy nunca se libró de las consecuencias tan fácilmente. Papá frunció el ceño. Pero tú,